La idea es que se organicen entre ustedes. Las consignas han sido dadas. Y bueno, grupo 3, 5, 9, 10 y 12, aproximadamente 20 minutos para presentar. Y comiencen ustedes, para que no tener que designar a alguno. ¿Comparto pantalla, profe? Bueno, primero, Simón, decime quiénes están. Somos el grupo 3. Soy yo, Simón Handelman, Flores Colinecul, Brian Villegas y Oscar Morales. Bueno, recuerden todos que cuando nos veamos en la facultad para hacer la evaluación individual, tienen que llevar este trabajo impreso. Bueno, ¿Correcto? perfecto. Bueno, yo dejo de compartir y cuando ustedes quieran, comparten la pantalla. A ver. ¿Se estará viendo? Sí, correcto. Sí. ¿Vamos Bueno. entonces? Estamos. Bueno, vamos entonces. Primero que nada, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 3, como ya dijo mi compañero, conformado por Flores Raúl, Handelman Simón, Morales Oscar y Villegas Brian. Y para este trabajo práctico, trabajamos sobre un puente ferroviario que se encuentra en el barrio General Paz. El mismo se encuentra cerca de la legislatura de Córdoba, se encuentra entre los puentes Olmos y Sarmientos, sería el puente de la avenida 24 de septiembre, que sería la avenida Colón, y la avenida Sarmiento. Cruza el Suquía, con una longitud de aproximadamente unos 120 metros. Se observó cuando fuimos a relevar este puente que ya existía es el único puente ferroviario que está entre puentes de uso vehicular, y existía una estructura que no pudimos encontrar una fecha de registro de cuándo se hizo y de cuándo se dejó de usar, pero nosotros consideramos que por lo menos tiene más de 20 años en desuso, la estructura de hierro que se ve ahí en la foto. Entonces, como por este puente ferroviario viene aproximadamente 2 veces por día el recorrido desde Cosquín a la estación de trenes que está cerca de la terminal en Córdoba, se observa que se necesitaba de una nueva implementación de un puente, más que nada con permiso, voy a cerrar la ventana que hace mucho ruido. Disculpe, hay mucho ruido afuera en el tráfico, no podía concentrarme. Como estaba diciendo, no encontramos mucha información exacta de cuándo se estuvo en desuso ese puente de hierro, pero consideramos que por lo menos tiene más de 20 años en desuso. Entonces, consideramos que se vio la necesidad de cubrir ese tramo de vía ferroviaria con una nueva tecnología para ese momento, que consideramos el año 2000 aproximadamente, que consiste de un sistema mixto que comprende vigas o pilas de hormigón in situ, que atraviesan el río Suquía y cubre la longitud del puente, con 6 pilas, 6 columnas, con una estructura de hormigón prefabricado que consiste en unas vigas, un conjunto de vigas doble T o I, donde en uno de los extremos, en uno de los bordes del río, apoya sobre un estribo, como se ve ahí en la foto, y en el otro lado del río apoya sobre una columna de hormigón armado. Respecto al puente, ¿qué más se puede decir? A ver, la próxima foto, Simón. No, bueno, ahí ya empieza mi compañero. Bueno, el paquete estructural en sí consta de 3 vigas prefabricadas doble T con una longitud de 20 metros
y una altura que pudimos llegar a medir de aproximadamente 1 metro y un ancho de 60 centímetros. Cada una de ellas está separada por aproximadamente 40 centímetros y cada 4 metros estas vigas se unen a través de una viga transversal. Y bueno, las vigas en sí poseen una terminación metálica con una junta de dilatación de neopren de aproximadamente casi 10 centímetros. Bueno, en las vigas se encuentran, o sea, sobre las vigas se apoyan losas alveolares que componen la losa donde se apoya, digamos, lo que sería el balasto, los rieles y las durmientes. Además, en las vigas laterales se puede observar también que unas ménsulas utilizadas para paso de instalaciones, que bueno, como lo encontramos al puente, se puede observar que no pasa ninguna instalación ni nada por el puente. Además, bueno, se encuentran también desagües de hierro fundido de diámetro de 10 centímetros. Bueno, el paquete estructural superior lo componen, bueno, balasto de unos 30 centímetros de altura y con 6 rieles, separados entre sí por 10 centímetros aproximadamente, y durmientes cada 50. Además, pudimos ver que la trocha es angosta y posee bueno, también la parte superior posee un espacio para el paso de los operarios de unos 60 centímetros, además cuenta con una baranda de seguridad metálica de 1 metro de altura. Bueno, las vigas en sí apoyan sobre los cabezales de las columnas con unos dados de neopren, que es unas juntas de neopren, y además los cabezales sobresalen hierros lisos para la unión de la viga y la cabezal de la columna, que están puestos sobre la viga transversal. Se puede observar ahí en la imagen. Y bueno, acá lo que podemos observar es una planta, una parte del puente, donde podemos observar las juntas, las vías, balasto y los durmientes. Y bueno, del otro lado tenemos un corte, donde podemos ver todo el paquete estructural de lo que sería el puente. Hola, buenas tardes. Durante el relevamiento, nuestro grupo observó el siguiente tipo de fallas sobre la estructura. En un primer registro tenemos un problema de diseño, donde las luces del proyecto son inadecuadas, dando origen a una columna sobre una senda peatonal o bicisenda. Una solución que debe pensarse es también tener en cuenta, a la hora de proyectar, son las obras existentes y las obras futuras. La lesión, en el registro número 2 tenemos un problema de diseño, dando origen también a un problema mecánico. Esto se debe a que la luz del puente sobre la zona inferior de la viga es inadecuada, produciendo el impacto sobre los vehículos que circulan sobre la calzada, el desprendimiento del recubrimiento de los hierros y el torcimiento de lo mismo. Una solución, la solución sería plantear una proyección adecuada, momento anterior del diseño, y la cartelería vertical, advirtiendo la altura máxima permitida. En registro 3 tenemos lesiones previas de tipo de desprendimiento sobre el tablero del puente, donde vemos que el recubrimiento mínimo de la armadura no fue respetado, y una solución sería plantear el recubrimiento mínimo de 3 centímetros por lo. Y en un registro 4 tenemos unas lesiones previas también de desprendimientos. Como causa aparente tenemos el vibrado sobre la armadura, que eso generó una inadecuada adherencia entre el acero y el hormigón. También como grupo nosotros no descartamos que haya sido un problema de oxidación
producto a que no se trató el hierro previo al armado de la viga, ¿sí? Una solución es plantear el vibrado adecuado sin evitar el contacto directo sobre la armadura. ¿Cómo se pueden? Bueno, como registro 5 vemos manchas de humedad a lo largo de la superficie de las vigas. Están más concentradas sobre el lecho del río, por lo cual suponemos que son manchas que provienen de la humedad propia del escurrimiento del río, y además podemos observar que, como dijimos antes, los desagües pluviales escurren directamente sobre la superficie de las vigas, entonces esto también podría ser una causa factible. Como solución, bueno, habría que generar algún recubrimiento adecuado de la superficie, con algún recubrimiento impermeable, alguna pintura. También podemos observar en las columnas que están sobre el lecho del río, fallas mecánicas de tipo impacto. Esto se debe a los constituyentes sólidos que arrastra el río durante las crecidas. Y bueno, una manera de prevenir esto, o una solución previo para que esto no ocurra, sería un hormigón más resistente, y generar obras de protección, como por ejemplo espigones. También podemos observar agrietamientos y desprendimientos sobre las losas alveolares, esto debido a las vibraciones que genera el tren al pasar. Como solución, habría que generar un dimensionado adecuado para soportar cargas dinámicas. Esto se observa a lo largo de todo el largo del puente. Y por último, como último registro, vemos problemas de ejecución, de terminación. Se observan todos estos hierros sobre las caras de las columnas, que como dijimos son in situ. Una solución para esto sería generar encofrados que tengan cerramiento o fijaciones, mejor dicho, exteriores, y no a través de la misma columna, ya que bueno, estos son puentes para el acceso de corrosión y otros agentes nocivos. Y como conclusión, bueno, podemos agrupar, digamos, una caracterización que nosotros hicimos de las fallas en 3 grandes grupos. Por un lado de diseño, que como dijimos, bueno, parte de un buen diseño también es proyectar la obra a futuro, y si bien estas calles vinieron después que el puente, bueno, eso son cosas que hay que preverlas, digamos, y que calce justo una columna en medio de la senda peatonal, bueno, es un problema de diseño. También problemas de mantenimiento, todas las fallas que hemos visto no tienen ningún tipo de tratamiento, no están recubiertas, las manchas de humedad están sin tratar. También vimos, bueno, las fallas de fabricación, como son la vibración sobre las armaduras, los recubrimientos. Y esos serían los 3 grandes grupos que clasificamos nosotros. Y ahí daríamos por concluido el trabajo. Bueno, hablando de conclusiones, no se olviden de corregir la ortografía en la palabra conclusión, porque ustedes son casi ingenieros, y el que evalúe esto como un informe técnico va a decir, che, si estos ingenieros tienen estos errores de ortografía, empezamos a dudar del contenido. Así que espero que se acuerden de esto. Una sola preguntita por parte mía: ¿cómo vieron las uniones entre las vigas y las placas alveolares? Sobre todo viendo esta falla de las grietas que vieron a lo largo de todo el tablero. No pudimos observar muy de cerca, por el tema de la altura, la unión entre las placas y las vigas. O sea, pudimos llegar a acercarnos en la parte de la calle, que son estas fotos más cercanas. Lo único que pudimos llegar a observar son lo que se ve en la foto, un tramo de la placa entre las vigas doble T. Y en ese tramo, ¿qué vieron?
Y son placas de aproximadamente 1 metro de ancho, una contigua a la otra, y en muchas se repetía lo que se ve acá en esta foto, de que hay muchas fisuras individuales en cada placa, y también en varias hay fisuras en cada placa en las uniones de ambas. Entonces, es como que se Bien, repite mucho ese tipo de fisura a lo largo de todo el tramo de placas. bien, esos uniones entre placas. ¿Y qué Claro. pudieron averiguar sobre la unión entre las placas y la viga? A ver si podemos observar algo en el detalle, pero al menos lo que pudimos apreciar a simple vista es un apoyo simple, digamos, no suponemos que tiene que haber alguna junta de neopren, al igual que hay en el Ok, contacto de las vigas con las columnas. A simple vista no se pudo apreciar algún tipo de, Ujú. como en el apoyo de cabezal viga, donde se ve bien presente una junta de neopren. A simple vista se ve como que las placas están simplemente apoyadas sobre la, sobre la viga. También eso nos puede llegar a dar un hincapié a pensar de que hay muchas fisuraciones por el tema de que se están simplemente apoyadas sin ningún tipo de junta o algo por el estilo. Las propias vibraciones que generan la estructura es lo que generaban la fisura. correcto. Eso los quería llevar a que pensaran de que no es una cuestión de dimensionado solamente de las placas alveolares, sino también de dimensionar y analizar qué tipo de unión hay. ¿Correcto? Sí, y algo que les ha faltado es el tema de mantenimiento. Hubiese sido importante que ustedes averigüen cómo se está haciendo en este momento el mantenimiento de esos elementos, porque justamente parte de las dificultades o lesiones que ustedes encuentran tienen que ver con el mantenimiento que se le hace a estas piezas. Y de eso también es como que no han llegado o pudieron saber algo. Lo Sí, que por eso más... por eso lo Fernando. pusimos, digamos, como conclusión también, que agrupamos varias de fallas en problemas de mantenimiento. Lo de humedad, digamos, es evidente que no se está realizando mantenimiento Bueno, sobre pero este ¿tienen puente. alguna idea de cómo es el mantenimiento y cada cuántos? Porque son piezas que están de por sí expuestas permanentemente. Entonces no es el mismo tratamiento del mantenimiento de una fábrica, un edificio cerrado o entre medianeras o en un predio. Esto Sí, están permanentemente, o sea, ¿cuál sería el mantenimiento? ¿Con qué frecuencia? no vemos a simple vista que haya mucho mantenimiento, pero sí lo hay, por ejemplo, bueno, mantenimiento entre comillas, porque sería en los problemas que tenemos en las columnas, por ejemplo, se ve que siguen pintando, o sea, si bien falla por impacto, lo pintan a fines de generar una impermeabilidad. Se ve acá como, si bien está roto, está pintado nuevamente. Esto se ve que se pinta periódicamente. Pero más allá de eso, el resto está, suponemos nosotros, sin mantenimiento. Bien, y también el tema de ver el curso del río, porque ahí también tenemos elementos que impactan contra Ujú. las columnas y eso también hay que analizar. O sea, esa partecita también habría que verla. No sé, Claudia, ¿algo más para preguntar? No sé si el resto tiene alguna inquietud. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, interesante el tema. Creo que quedan estas cuestiones para que las piensen, ¿correcto? Sí, sí. Muy bien. Que lo pueden completar para cuando lleven el trabajo práctico impreso, o sea, pueden completar estas cosas. Estaría bueno para cerrar bien el tema. Bueno, perfecto. Bueno, muy Listo. bien. Muy bien, Muchísimas chicos. gracias. De nada. Gracias. Entonces expuso el grupo 3. Sería el 5 ahora. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Grupo Vamos, 5. en la Sí, grupo 5. medida en que puedan, habiliten las cámaras y nos vamos presentando.
Bien, acá Ah, presidente García Plomer. Santiago. Juliana Joaquín. Eutei Gonzalo. Y Álvarez Kevin. Cuando quieran, chicos. ¿Tengo que pedir Sí. permiso para compartirlo o se puede? No, No, se no, se puede. puede compartir. A ver. Ah, ok. Perdón, pensé que- Está bien, está a ver. bien. Ahí, a ver. ¿Ahí se ve bien? Sí. Correcto. ¿No? Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 5 y bueno, el lugar de análisis que elegimos para este trabajo número 1 es el Dinosaurio Mall de la calle Rodríguez del Busto. Bueno, como para hacer una introducción, bueno, esta obra está ubicada en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba. Está diseñada y creada con elementos prefabricados del grupo Astori y es un centro comercial perteneciente al grupo Dinosaurio, que es un grupo que tiene varias obras, como el Museo Superdomo, Supermercados Mami, etc. Bueno, el mall se encuentra en uso desde el año 2003, cuando se inauguró. Y bueno, gran porcentaje del mall está construido con estructura pretensada. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos es basarnos y centrarnos en un lugar que nos daban acceso, que es la zona del subsuelo, que funciona como estacionamiento, donde toda la estructura está a la vista y no está recubierta como en otras zonas del mall, digamos, como puede ser planta baja y esas cosas. Bien. Bueno, lo que pretendemos ilustrar en esta imagen es el área comprendida de subsuelo formada por elementos prefabricados, en donde en base al recorrido que hicimos, que fue acompañado por un personal del lugar, por la zona media, que es todo el subsuelo, y depósitos que se ubican sobre el costado derecho, más la ayuda de imágenes satelitales, donde pudimos ver los accesos con los que cuenta el mismo, que es por la parte superior e inferior, y por dos entradas, dos accesos por el costado izquierdo. Todo esto nos permitió delimitar el área dentro de las líneas rojas, que es prefabricado. Y bueno, no, más adelante vamos a ver qué ventaja nos ofrece este método frente a grandes áreas, como la que vemos en este filmín. Luego, respecto al sistema constructivo con el que nos encontramos al llegar al lugar, pudimos ver, observar que está formado por módulos de 10 metros por 7,50, en donde tenemos columnas de 50 por 50 centímetros de lado, como vemos en color azul, vigas T invertidas y vigas L en los perímetros, y a su vez paneles pi 65, donde la luz se desarrolla sobre los 10 metros, y encontramos 3 paneles por módulo, dado que estos tienen 2,5 metros de ancho, y se encuentran sobre los 7,5 metros distribuidos.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las fallas y las lesiones que pudimos relevar. Nos pareció interesante dividirlas o agruparlas de acuerdo a su sintomatología. Bueno, y en este primer apartado lo que vamos a mostrar son aquellas fallas del tipo nido de grava, que son del tipo de lesiones previas que clasificamos nosotros. La localización de estos elementos está en la parte del subsuelo / depósito, porque hay una parte que además de estacionamiento actúa como depósito. Y bueno, y forman parte del sistema estructural. En esta imagen, que es la primera, podemos observar un nervio del panel de entrepiso que, bueno, se puede observar tanto en la imagen de la izquierda como en la imagen de la derecha, que es un zoom, la sintomatología de nido de grava. Dentro de las causas aparentes, probablemente esté una insuficiente vibración en la etapa de producción o un proceso de desmolde incorrecto. Y la solución que nosotros planteamos es, bueno, ajustar el sistema de estandarización del proceso de vibrado, que sea efectivo, sobre todo en esas zonas donde es complicado o es un poco más laborioso el vibrado, ya que es la parte inferior del nervio. Y bueno, y verificar lo que es la aplicación del desmoldante y también respetar tiempos de desmolde, porque esto puede hacer que al desmoldarse se arranque una parte de la masa de hormigón. Bueno, respecto a esta imagen, también la clasificamos dentro de la misma sintomatología y las causas y posibles soluciones planteamos las mismas. Respecto a lo que hablaba mi compañero de ajustar el sistema de proceso de estandarización en el proceso de vibrado, nos referimos a que es complicado en un sistema de producción verificar elemento por elemento y no contribuye a lo que sería la productividad de la empresa. Entonces, por eso hablamos de ajustar un sistema de estandarización para la pieza en general, digamos. Bueno, pasa a la que sigue, Joaco. Bueno, ahora vamos a hablar de la sintomatología de efectos de desmoldes y rebabas. Bueno, acá podemos observar una viga invertida en la cual las causas aparentes que notamos por esta falla fue que podía existir una deficiente hermeticidad entre uniones del molde, por lo que se podía perder mezcla por esos lugares. Entonces, las causas aparentes que notamos fueron defectos en los procesos de limpieza de los moldes defectuosos por falta de mantenimiento o pérdida de vida útil de los mismos, y lo que dije recién, pérdida de hermeticidad de los moldes. Y las posibles soluciones que planteamos es supervisión de los procesos de limpieza de los moldes entre coladas continuas, que bueno, que puede suceder que no se limpien de una manera correcta, y considerar las uniones entre los moldes, esto que hablaba recién de la hermeticidad, como zonas críticas que requieren un control de hermeticidad y continuidad del molde intensificado. O sea, considerar estas zonas que necesitan una gran supervisión. Sí, Joaco. Bueno, acá tenemos otra imagen que es similar a la anterior, está ubicada en el depósito. Y bueno, y tenemos, como podemos ver, la misma sintomatología. Y bueno, dentro de las causas aparentes, decimos que, bueno, que es clara una falta de estanqueidad en los moldes, ya que aparecen esas rebabas en la parte inferior donde se unen, digamos, el molde
horizontal con la parte vertical. Bueno, siguiendo un poco con la línea de las patas anteriores, nosotros nos percatamos de que lo que eran las vigas y también los nervios de los paneles tenían como marcas que eran regulares, nos llamaba la atención. Eran de esta forma, pero esta nos llamó más la atención porque cuando hicimos zoom en la foto, se veía una figura ahí, donde asumimos nosotros que podía ser un separador de armadura. Lo cual es significativo de que, bueno, seguramente esa viga por ahí no tiene el recubrimiento necesario, o sea, nos puede dar lugar a esa idea. Y esto puede ser ya porque en el proceso de armado no se lo armó bien, o cuando se hormigonó, se pisó, se cayó, entonces eso es un signo de algún problema interno que por ahí cuando uno lo alisa y encima la pintura, que es otra capa, no se llega a visualizar muy bien. Y por otro lado, bueno, se ve ahí un poco la granulometría que pareciera no ser la indicuada, un poco engañoso porque hay mucho zoom, pero en cualquiera de los casos es conveniente revisarla, porque es posible que a la superficie se le haga un alisado y eso cubre un poco de cómo es la granulometría real que tiene adentro ese tipo de elementos. Y bueno, esto se corrige obviamente con un control más riguroso, mantenimiento de los moldes, porque estas marcas son regulares, entonces eso nos tiene que dar una señal a nosotros de que tenemos que controlar el proceso productivo, a ver dónde se están originando estas marcas, y bueno, una capacitación a los operarios justamente para que no ocurra esto de que se encuentre un separador de armadura, bueno, en este tipo de fotos, por ejemplo. En esta otra foto nos encontramos en una columna donde vemos nuevamente una marca que puede ser de moldeo porque la figura es regular. Se puede ver que se realiza, se produce cuando está el hormigón fresco. Esa marca, la marca superior. Lo que son las marcas media y abajo, ya me parece que son más de un problema de lo que es vibrado, ¿sí? No sé si tanto segregación o no, porque se ve una pasta continua, o sea, no se ve la granulometría gruesa. Por eso me parece que es un problema de que no llegó la vibración, esa es la cara donde apoya el molde seguramente, y hubo problemas en ese punto. En donde, bueno, la solución nuevamente estamos hablando de controlar si se da continuamente estos problemas de vibrado, como lo habló mi compañero Kevin, es controlar este sistema de estandarización de que por ahí no se están superponiendo las áreas de vibrado, o hay que hacer más hincapié de que el método que se está utilizando no es el correcto porque está trayendo fallos. Y todo esto con Santiago, capacitación de los operarios. Sí, Santiago, discúlpame. Fíjate bien en esas últimas lesiones que estás ahí señalando. sí. Yo no sé qué opinas vos, Claudia, pero no coincido con que sean de vibrado. Tienen todo el aspecto de ser fallas estructurales. Fíjate dónde se dan en las bases de las uniones, vos lo tenés ahí en una de las columnas o paneles, no alcanzo a ver en la figura que está hacia la izquierda, que podemos ver dónde se dan, o sea, esto que es una columna, lo que tenés Es en una columna, vertical. exactamente. Bien, fíjate que está como en la base entre la viga y la columna y después también en la otra parte donde tenés la mano con la lapicera, está en la parte próxima a la ubicación de la viga con el panel. ¿Coincidís conmigo, Claudia? Porque para que no se confunda el resto de los grupos. Habría Sí, que verlo correcto. un poquito mejor, pero no tiene que ver mucho con el tema de vibrado. Si ustedes se fijan, ahí hay como una especie de explosión del recubrimiento. Eso es porque está soportando un peso superior la estructura de lo que tiene que tener. Entonces, en las partes donde ha habido menos recubrimiento, en las partes donde la armadura no ha quedado correctamente colocada, es donde va a empezar a deformarse la estructura, va a buscar los lugares más sensibles para poder deformarse. Entonces, bueno, lo volvemos a ver en todo caso a esta fotografía. ¿Están de acuerdo? Bien, Eh, perfecto. Sí, sí. Puede ser, profe, también que estos son elementos prepintados y no se logra ver que hay un desprendimiento de pintura. Por eso también como que tuvimos esa conclusión con el grupo que si hubiera sido de una lesión de uso, digamos, o de sobrecarga,
excepto que la hayan pintado. Eso es lo que tampoco podemos saber. No te entiendo, no alcanzo a entender. Lo que está claro que no es un tema de vibrado, no es un problema de vibrado. Y fíjate dónde están ubicadas estas lesiones. Siempre que uno analiza, también tiene que ver a dónde se ubican. Bien, bien. Por eso creo que sería conveniente analizar bien la ubicación de esta lesión, que mejoren las fotos en relación al contexto de esa lesión y que Exacto. analicen si hay elementos que tienen lesiones similares. Sí, en lo que estuvimos viendo en el entorno era como una marca muy única y particular, digamos, como que no se repetía. Por ahí lo que quería decir Kevin es que si esa falla, como dice usted, profe, fuera por una sobrecarga, sería una falla que se daría in situ, o sea, después de haber hecho el montaje. Y como esto ya está pintado, uno asume que uno monta la estructura y la pinta inmediatamente. En caso de que sea una falla luego de sobrecarga, sería posterior. Es muy probable que en el momento que se hizo el montaje, inmediatamente se hayan producido estas lesiones, ellos las hayan pintado y con el paso del tiempo se han ido acomodando. Es como que la estructura se va moviendo y se va acomodando en función de las fundaciones y todos los otros elementos estructurales. Y han quedado pintadas. O sea, no es un tema que puede venir. O sea, lo que sí se nota, volvemos a insistir, habría que ver bien la foto, es difícil con estas dos fotos, ustedes han estado ahí, no hay problema por eso, porque justamente la idea es que ustedes vayan y se fijen, después vemos cuáles serán las causas reales que pueden haber traído esta lesión, pero lo que no, lo que estoy segura es que no es vibrado. ¿Se entiende? Bien, sí, perfecto. Entiendo. Bien. Bueno, en esta otra imagen lo que podemos observar se trata de una de las columnas. Es una de las caras que ha estado en contacto con el molde. Se nota la unión entre moldes. Esta sí era una marca que se supo, se repetía un poco más, proveniente de un moldeo deficiente, quizás una insuficiente vibración o un desmolde a temprana edad, en donde como solución planteamos llevar un mantenimiento de los moldes adecuados, que el sistema de la estandarización, como decían mis compañeros antes, esté bien armado, bien aceitado, y junto con una correcta capacitación de operarios también, que en su conjunto hace que todo este tipo de defectos se reduzca. Bueno, ahora vamos a hablar de lesiones de montaje e impactos, que estas las clasificamos como del tipo mecánicas. Bueno, esta imagen la habíamos mostrado en clase, y bueno, básicamente suponemos por parte del grupo que una falla de tal magnitud la pieza no puede salir de la fábrica con este tipo de falla. Entonces, concluimos que la falla puede ser por falta de planificación en el montaje y por choques o impactos que pueden haber sucedido durante el mismo. Las posibles soluciones que planteamos son mejorar la planificación y conducción en la etapa de montaje y extremar los cuidados durante las etapas de montaje de las piezas. Ahí con la otra juego. Bueno, esta es la imagen que hace referencia a lo que decían mis compañeros del tema del pintado. Acá podemos ver que, digamos, si consideramos que las piezas fueron pintadas una vez colocadas, acá podemos ver que sucede un desprendimiento de la masa de hormigón luego de ese pintado que
puede haber sido tanto por un golpe, digamos, con algún elemento, o bien también lo que puede haber sucedido es que la parte de esa masa haya quedado, digamos, floja cuando fue concebido la pieza y luego con el uso se ha saltado. Y después tenemos esta zona cerca del apoyo con la viga del panel, donde directamente falta un pedazo de panel, por lo cual, bueno, también hay que tener cuidado en ese caso con lo que es el transporte de las piezas y los golpes que pueden llegar a tener las mismas. Bueno, en este caso vemos sobre la parte inferior del nervio de la placa de entrepiso, no sé si llamarlo desprendimiento de material, pero falta de material, nido de grava, en conjunto con el tope entre el nervio y la viga invertida, donde, bueno, podemos asociarlo a una insuficiente, a lo de la parte inferior del nervio, a una insuficiente vibración en la etapa de producción o el proceso de desmolde inadecuado, que se haya desprendido material. Y a su vez la falta de tope de materiales en la nariz del nervio, una falta de replanteo en la colocación de la placa o un error en el armado de los moldes, un error dimensional, que para solucionar este tipo de defectos habría que ajustar el sistema de estandarización de vibrado, respetar los tiempos de desmoldes, que el desmoldante sea bien aplicado y la verificación del sistema de armado de moldes para evitar este tipo de falta de tope. Después, otra sintomatología, tenemos perforaciones o roturas del elemento y estas las clasificamos en lesiones de uso. Bueno, acá vemos que existe consideramos que la perforación a priori fue hecha agrede contemplando el paso de algún tipo de cañerías. Entonces, las causas aparentes del problema bueno, que aquí vamos a mencionar es un cambio en las condiciones de uso para el cual el panel fue previsto, o una falta o una falla en la identificación del panel, debido a que este panel podría haber sido colocado en otro lado, o era necesario en otro lado, y bueno, se lo confundió por una falta de identificación. Las posibles soluciones es, bueno, mejorar la planificación y conducción de la etapa de montaje, controlar la correcta identificación de las piezas, considerar modificaciones futuras en la etapa de diseño y optar por piezas que las contemplen, y no modificar las condiciones de uso para la cual fue previsto el panel. Es decir, no realizar este tipo de perforación una vez que el panel fue colocado. Básicamente se lo está destruyendo el panel ahí. Bueno, y en este caso es similar al caso anterior, pero o sea, la perforación del panel, el cambio en las condiciones de uso se da en el nervio. Acá se realiza una perforación en el nervio para poder pasar la cañería de desagüe. Entonces es lo mismo, digamos, considerar desde la etapa del diseño las modificaciones futuras y optar por piezas que la contemplen. En este caso, lo que vemos son perforaciones acompañadas de un desprendimiento de material en la losa del panel de entrepiso, que luego de seguir observando y recorriendo los depósitos,
vimos que se puede tratar para el paso de instalaciones de luz o de otro tipo de instalación, donde, bueno, vemos que se encuentra muy próximo al borde de la placa la perforación, por eso también lleva al desprendimiento de material, una debilitación de la zona, y es una placa que, bueno, o sea, no está previsto desde el desarrollo de la placa que contemple este tipo de perforaciones. Por eso, como solución, planteamos de considerar modificaciones futuras en la etapa de diseño y optar por piezas que contemplen algún tipo de elemento para la sujeción de cañerías, ya lo traiga de fábrica, y no realizar este tipo de perforaciones. Junto con no modificar las condiciones de uso de la placa en sí. Bueno, ahora vamos a ver un caso de un error de determinación. Bueno, en este caso en particular encontramos que resaltaba una falta de plomo entre lo que era la columna y la mampostería. Y resaltaba principalmente porque no se observaba la junta de sellador ahí. Donde uno cree que, bueno, en primer lugar podría haber sido por un descuido, o otro porque se puso el sellador y o por no ser de calidad adecuada no soportó el movimiento diferencial entre de ambos materiales y pudo haber triturado o caído. Y por otro lado, lo que es la falta de plomo entre ambos paramentos, bueno, puede ser que cuando se levantaron los muros posterior a colocar la columna, ese no sea la cara arquitectónicamente, digamos, predilecta, digamos. Por una falta de compatibilidad entre materiales, el ancho de la columna seguramente no era igual al ancho posible de la mampostería, entonces uno tiene que elegir un paramento por el cual queda el filo. Según sea el caso, o quizá no, quizá hubo un error en lo que es el levantamiento del muro que origine esta falta de plomo. Así que, bien, esto más que nada es algo a considerar en lo que es en el diseño, de que esta diferencia de dimensiones de material puede existir, ver cómo resolverlo y utilizar una junta acorde a lo que se solicite, para que trabaje de manera correcta. Bueno, ahora vamos con la conclusión. Bueno, particularmente esta obra está hecha en el subsuelo. Entonces, lo que mayormente relevamos fueron fallas, ¿sí?, defectos de lo que son fabricación y montaje. Las fallas patológicas que se dan en el tiempo, que normalmente estas fallas que nosotros relevamos son por donde entran estas fallas patológicas. Vimos armaduras descubiertas, vimos hormigón desprendido, todos esos elementos que normalmente están en la intemperie, acá están un poco más al resguardo. Por eso después de 19 años no vemos, no detectamos que haya fallas en lo que es erosión o manchas, cualquier cosa que sí se podría dar en agentes externos en un edificio que esté en una planta baja o encima de la superficie. Y otro punto a destacar que vimos es que al ser un subsuelo, vimos que no se priorizó mucho lo que es la estética. Vemos, bueno, acá por ejemplo se ven en las imágenes lo que son las instalaciones. Obviamente tenemos algunas que están previstas y se ve el hueco de las instalaciones y otras que han sido solucionados en el momento de una manera precaria, ya sea visualmente y también con desprendimientos importantes del hormigón. Y estos desprendimientos, tanto estos como otros, como lo que vimos en el Kevin, que son importantes, son cosas que uno no prevé cuando se hace el diseño o el cálculo de este tipo de estructuras. Y tal vez quede muy debilitada la estructura y eso trae una gran responsabilidad por parte del instalador cuando ya vienen estas piezas defectuosas o cuando se rompen en el momento que se quiere hacer una instalación, de decir, bueno, esto va a funcionar a futuro. ¿De dónde me baso yo para tomar ese tipo de decisiones? Y así que, y bueno, como punto final, en lo que es el sistema utilizado para hacer este subsuelo, creemos que fue una decisión correcta, porque era una gran superficie a desarrollar, y encima en un supermercado donde se requiere rapidez y una cierta limpieza en el trabajo in situ, que está en medio de un centro urbano, el hecho del acopio de materiales y todo eso puede llegar a ser complicado, así que creemos que es un sistema correcto, digamos, el que se utilizó. El único problema complejo es obviamente lo que es el replanteo, como vimos, pues son una gran
cantidad de módulos, que trajeron su consecuencia. Gonzalo mostró una imagen donde justamente pasaba ese error de la falta de replanteo. Pero bueno, eso es lo que hemos concluido. Bueno, muy bueno el trabajo. La observación del ingeniero celador creo que es importante para que la tengan en cuenta, pero han relevado un montón de aspectos y está muy interesante las conclusiones sobre todo. Una sola acotación. Cuando ustedes hablan de estandarizar, ya sea vibrado y el tema de los moldes, en relación al vibrado está muy bien lo que dijeron y no hay que perder de vista también que en esa estandarización tiene que haber un control regular de la eficiencia del vibrado. ¿Está bien? Eso conlleva a verificar el mantenimiento de los vibradores. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Sí, se entiende perfecto. Sí, sí. Y en cuanto a la estandarización del armado de los moldes, bueno, algo básico. Cualquier imperfección en los moldes se traduce en una imperfección en el elemento. ¿Sí? Sí, justamente el concepto de estandarización es un proceso cíclico, justamente de mejora Bien. continua, así que Perfecto. se entiende perfecto. Bueno, muy bueno, y tengan en cuenta lo que les dijo la ingeniera. Perfecto, sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien le llamó la atención algo? Bueno, los felicito, chicos, han trabajado mucho. Gracias, ingeniera. Bueno, muchas gracias. Bien, estaba muteado. Seguimos con el otro grupo. El que quiera seguir, para no tener que uno estar diciendo quiénes siguen. Nosotros, profe, podemos seguir. Grupo 12. Dale. Grupo 12, perfecto. ¿Quiénes están del grupo 12? Angelino Gastón, Cingolani Juan Pablo, Ernesto Muñoz, Calvo Tomás y Matías Bota. Bueno, los invito a que... Perfecto, ya tenemos todos activados la pantalla. Bueno. Arranco. Correcto. Bien. Arranquen. Sí. Bueno, nosotros somos el grupo número 12. Analizamos en realidad una nave industrial de la empresa Corblow ubicada en Malagueño. Esta nave se dedica a hacer materiales pretensados, lo que es viguetas, losas alveolares, columnas de cerramiento, placas, cordones, bueno, todos materiales pretensados. Si querés pasar, Gastón, para mostrar la ubicación. Bueno, es una nave industrial de 190 metros de largo por 18 metros de ancho. El destino, bueno, ya se los comenté antes. Bien, el sistema constructivo cuenta de 19 módulos de 10 metros de ancho por 18 de largo, perdón. Cuenta con 5 elementos que en una imagen predeterminada, así que no lo encontramos. Primer elemento son columnas de hormigón con 9 metros de altura, que tienen incorporadas las ménsulas que están calculadas para soportar las vigas, que son el elemento número 2, que son vigas de sección T, que de largo tienen 10 metros. Sobre las columnas también apoyan las vigas de techo de hormigón, que son vigas en sección doble T, y constituyen el apoyo a la estructura metálica que cumple la función de cubierta. En realidad, sobre estas vigas de 18 metros de largo, tienen 1 metro de alto aproximadamente, apoyan unas correas que son de sección T, que sobre esas correas, junto con
estructura metálica apoya la chapa de cerramiento que funciona como cubierta. Y también tiene unas vigas de desagüe de hormigón de sección U que tienen la función de cumplir de canaleta. Pasá. Bueno, ahí pusimos una foto donde se pueden ver todos los elementos que acaba de nombrar Juan. La columna tiene una dimensión variable de 40 por 40 y 60 por 40. Las vigas carrileras donde se monta no sale. La grúa. La grúa. El puente de grúa. El puente de grúa. Son de 1 metro de altura, son de sección T, como decía Juan. Las vigas principales de la estructura son de 90 centímetros de alto, de sección T, donde apoyan las correas y, bueno, sobre las correas viene... A ver, pasa la otra. No, una más. Ahí. Sobre las correas se pone un caño estructural, donde luego se abulona la cubierta de chapa, que es una chapa U, que permite el encastre entre sí para evitar filtraciones. Bueno, ahora sí, vuelvo para atrás. La nave tiene un cerramiento de placas alveolares, pero no está cubierta en su totalidad, sino que está cubierta hasta los 4 metros para que ingrese luz, y en realidad porque por el funcionamiento para la cual se diseñó esta nave, no es necesario que esté totalmente cerrada, por eso solamente se cubrió hasta los 4 metros, más que nada para evitar los vientos. En los extremos de la nave no se encuentra cerrada justamente para que ingresen las grandes máquinas que se necesitan para fabricar estos elementos, por lo cual si estuviera cerrada no pudieran ingresar. Estas placas son de hormigón fabricado, y se encastran una con otras por medio de planchuelas que están abulonadas en las columnas. Pasa, Agasta. Bueno, esto ya lo dije. Bueno, las Buenas tardes. uniones. Bueno, vamos a hablar un poco de las uniones entre los elementos. Cabe destacar que el medio de unión, primero se hace una planificación para estos, porque de acuerdo al medio de unión que se use, va a tener una incidencia o no en el proceso constructivo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acá estamos mostrando el tipo de unión roscado, que el tipo de unión roscado, por ejemplo, tiene que tener un espacio cuando se hace en el proceso constructivo para que vaya empotrada la varilla. Esta varilla se va, dependiendo de cómo sea la columna o la viga, se va a poner en distintos lugares y luego se lleva ejecutado en obra. ¿Por qué hago la salvedad del tipo roscado? Es porque, por ejemplo, también tenemos el medio de unión que es soldado, y este se ejecuta en obra. Voy a hablar un par de características del tipo roscado. Por ejemplo, nosotros estamos viendo acá que cuenta con una varilla, con una barra de unión, que es la varilla roscada, la cual va con 2 roscas en los extremos, y también cuenta con en la unión de donde es la columna y la viga, lleva una junta de caucho, que esta junta de caucho es para salvar alguna pequeña desviación o algún defecto que lleve la cara del elemento a unir. Eso es lo único que hace la función que tiene. Una de las ventajas que presenta el sistema roscado antes que la soldada es más segura, también es más fácil de ejecutar, porque por ahí lo que es la unión soldada, la mano de obra un poco más complicada, o por ahí se complica. Y también otra cosa que es un aspecto fundamental es la estética de esta unión. Queda cubierta ya sea por los 2 elementos a unir, y
entre otras ventajas. Seguí hasta la próxima. Bueno, acá nosotros, de acuerdo a la obra que fuimos a analizar, pudimos distinguir 4 grandes grupos de patologías, lo cual el primero es el defecto por vibrado, el segundo la porosidad y oquedades, el tercero el proceso de moldeo, y por último el transporte. Dentro de estas 4 grandes grupos de clasificaciones sacamos bastantes fotos, de los cuales elegimos una que nos pareció la más significativa dentro del grupo, y vamos a hablar primero del caso 1. Este es un tipo de lesión primaria, lo llamamos tipo de lesión primaria porque directamente cabe en uno de los procesos constructivos, ahora vamos a decir por qué más adelante. Lo clasificamos en las causas aparentes. Bueno, también es muy importante nombrar que la lesión se ubica en el esqueleto resistente, particularmente en la columna, que es muy complicado eso, si puede traer riesgos mayores. El material afectado es el hormigón y, como estamos viendo, también el acero. Tenemos las causas aparentes. La directa podemos hablar nosotros de que puede ser por un proceso de manipulación. La solución que podemos plantear, que planteamos con el grupo, es, si bien el sistema prefabricado conlleva muchas ventajas, eso también ayuda a que tengamos, que en el proceso de construcción se tenga un gran control de calidad. Este control de calidad se puede hacer con una buena planificación. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con elementos prefabricados de gran dimensión, por ahí la manipulación de los mismos se complica mucho si no tenemos una organización o una planificación de espacio. Así que la solución que planteamos es, primero que nada, unir los distintos procesos en la fábrica, así por ejemplo cuando tengamos el despacho o el movimiento de los materiales, tengamos un gran espacio donde podamos movernos y sin causar el tipo de lesiones como el que vemos en la pantalla, que debe haber sido un choque seguramente de esa columna que partió parte de la columna de hormigón, dejando descubierto el acero. Contando que eso lleva también, después de dejar descubierto el acero, los procesos químicos que ya conocemos. Ahí pasa al caso 2. Bueno, después tenemos el caso 2, que es un tipo de secundaria mecánica, que son oquedades en el muro de cerramiento, son en las placas alveolares. Bueno, el material afectado es el hormigón. Nosotros creemos que las causas aparentes son por una mala vibración, una mala dosificación, suciedad en el moldeo, digamos, en los moldes. Acá la vibración, ¿por qué decimos que es una de las causas? Porque la mezcla, al ser tan seca y no tener una buena vibración, se generan estas porosidades, este exceso de porosidad. Bueno, se puede apreciar bastante bien, pareciera que es un tipo también de segregación en una mala dosificación. Y bueno, una de las soluciones que puede ser in situ ya colocado, puede ser que se pueda hacer un tipo de revestimiento, se lo pueda meter induidos plásticos, una vez ya colocado. Después, para salvar estos defectos en construcción, deberíamos tener un control de calidad un poco más específico y un vibrado más controlado, como decía el anterior grupo, ya sea más sistematizado, digamos. Sí, Gata, quiero agregar algo. Ahí, Sí. por lo que es el muro de cerramiento, se observó que todos estaban iguales. Así que, por lo que me comentaba yo anteriormente, de que como no tiene mucha importancia, ni tampoco la estética, porque es una nave para una industria, se nota que no buscaron que sea una terminación prolija. No, por lo que estuvimos hablando ahí, hicimos una visita técnica, pudimos programarla, en donde la ingeniera que la construyó nos fue acompañando y nos fue contando
Lo único que no realizó esta empresa es Core-Lock, lo único que no hizo Core-Lock fueron las vigas. Después construyó todo y bueno, se ve que han hecho bastante a su manera. Y las placas, cómo estaban hechos los cerramientos, cómo estaban las terminaciones. Se ve que era una nave con el fin de que solamente tenga un techo, digamos. Cumple una función básica. Bueno, en el caso 3 vemos un tipo vemos una falta de perpendicularidad entre las vigas y la columna. Es un tipo de lesión secundaria, mecánica, dado por un diseño inadecuado. Es un tipo de una modulación defectuosa, con elementos fuera de plomo. La ubicación de esta lesión está dada en la unión de vigas-columnas. Es parte del sistema estructural, y los elementos que los componen son los elementos 1 y 2, que los habíamos nombrado anteriormente. Los materiales afectados son las piezas de unión, ya que no van a estar trabajando de la forma adecuada, por la falta de escuadra y de perpendicularidad entre los elementos. Vemos que las causas aparentes puede ser una falla en el diseño, en el cálculo o en el montaje. Por más que las piezas no estén dañadas o que no tengan defectos, pueden generar algún tipo de inconvenientes con el espacio que quede entre los elementos. Eso fue por una falta de control a la hora de realizar el montaje. La solución, lo que estuvimos pensando también fue que puede ser todo esto a causa de que los moldes puede haber estado en mal estado y generar una mala sección de apoyo. Y bueno, por más que de tener un hormigón de excelente calidad, puede estar fallado igual la pieza a causa de los moldes. La solución es verificar que los elementos, antes de colocarlos, tengan las dimensiones solicitadas, y que tengan las secciones indicadas para que no haya tanta luz entre los dos elementos. Pasamos al caso 4. Bueno, el caso 4 se trata de manchas en la superficie del hormigón, producto de fluorescencia, que son las manchas claritas que se ven ahí. Las manchas más oscuras de abajo pueden ser o suciedad o hongos que produce también la fluorescencia. Se produce una reacción química cuando reacciona el dióxido de carbono con el hidróxido de calcio en el momento de fraguado del hormigón, y no es un problema que pueda afectar estructuralmente al producto ni le quita resistencia, es una cuestión muy estética, no queda muy bien visto. Se puede limpiar, si se descubre la fluorescencia tempranamente, se puede limpiar con agua o con ácidos diluidos, se puede quitar fácilmente. Y bueno, se producen, más que aparte de la reacción química, son sales. También se pueden evitar usando aguas puras, que si bien en muchas obras se utiliza el agua potable, pero suele contener sales, depende de la región donde se utilice. Cementos bajos en álcalis o arenas lavadas. Y bueno, como conclusiones, queremos destacar que si bien es una nave que tiene fallas, que no fallas constructivas en sí, sino patologías, pero fue un tipo de construcción correctamente elegido por la simplicidad y la rapidez con la que se puede levantar una nave industrial de esta envergadura, salva muy grandes luces y de paso la mayoría de los elementos pueden hacerse en el mismo lugar. No sé si mis compañeros quieren aportar algo.
No, por ahora nada más, creo que dijo todo ahí Juan, más o No, menos lo que Juan. tenemos pensado. No, por lo que vimos es una obra simple que, que por lo general, salvo detalles, está bastante bien Aparte es una organizada y obra ejecutada. nueva, o sea, es una obra nueva, entonces eso también, y una obra pensada para esto, sobre todo porque tiene un sistema de puente grúa y demás. Está muy bien. No hace falta que se trabaje con agua dulce, el amasado para hacer el hormigón, es suficiente con que el agua sea tratada, en este caso, Claro, si tiene presencia de sales, tratarla exactamente. sí, no, Para quise equilibrar. decir aguas blandas, perdón, no sé si me salió Sí, dulce, me confundí ahí. claro, para que quede claro simplemente eso. Pero está muy bien, no sé, Claudia. Yo una sola duda que comentaste, Ernesto, de las uniones entre los elementos. Sí. La pregunta es, ¿encontraron ese tipo de uniones roscadas? Sí, de hecho se habló ahí cuando hicimos la visita técnica, se habló de la unión entre los elementos y efectivamente se dejó el espacio requerido en la columna, en el espacio, para ejecutar la unión. No llegamos a sacarle foto, obviamente, por la altura Sí, donde estaba, pero sí, 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 efectivamente estaban hechas el tipo de unión ese. perdón, no sé si Gastón las tenés ahí a mano, entre la columna y las vigas hay... Se ven medio de lejos, pero está en la foto. Están en el Word, está más completo lo que es No importa, entonces la después lo vemos. presentación. Después lo Claro, vemos. en el Word sí pusimos en el ¿Lo grupo pongo o no, profe? de la Aunque dejé unión, No, 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 pusimos la no, foto. no perdamos tiempo, no, no hay problema. Bueno, Me había quedado esa inquietud. Y ya sí, que sí. estás ahí, Gastón, cuando Sí, hablabas de las oquedades sí. de las losas alveolares, mencionaste el tema del, bueno, que es un hormigón de baja relación agua-cemento. ¿Qué pudieron averiguar del vibrado y qué aportarías vos en cuanto a la dosificación de ese hormigón? No, como dijimos durante la exposición, al ser una nave que se ha hecho prácticamente como pionera ahí por los empleados, ha sido una de las primeras cosas pretensadas que han estado haciendo. Capaz que faltó un poco de capacitación en las cuestiones de vibrado. En el tema de vibrado ha faltado capacitación claramente. No se han informado bien porque en todos los muros aparecían estas oquedades. Digamos. Era una cosa repetitiva, no es que fueron unos dos. Ha habido una falla constructiva directamente. Y después, en lo que es la dosificación, y no sé, mejorar la dosificación para que no suceda esto. Como han sido uno de los primeros muros, las columnas están bastante bien dentro de todo, pero los muros se ve que están fallados bastante. Por ahí el tema de la vibración, pensamos también hablando en el grupo, lo pusimos en el Word, en una de las soluciones. La capacitación en sí en lo operario es muy importante para evitar este tipo de cosas, para minimizar el rango de errores en realidad, más que nada. Y por ahí el tema de lo que es la dosificación y eso, la persona que esté a cargo, hay una planta o algo, que tenga el grado de conocimiento, que esté en situaciones límites, por ejemplo, dosificaciones, moldeo, todas esas cosas, estaría bueno que haya un poco más de control. Entonces, indudablemente que tiene que haber una puesta a punto de la extrusora, porque son estas máquinas las que le dan la vibración y la terminación. Primero diría eso, una puesta a punto de la extrusora, la velocidad en que esa extrusora va Corren los moviéndose. carriles, sí. ¿Está bien? Sí, con respecto a la dosificación se puede usar algún hiperplastificante para mantener más homogeneidad. Se usan reductores de agua, ya que tiene poca agua. Se usan reductores de agua y incorporadores de aire también. Pero sí, eso principalmente es la extrusora que quizás no estaba calibrada correctamente en ese momento. Bien, eso era lo que quería que les quedara claro a todos, sobre todo porque el proceso en que se fabrican estas placas depende muchísimo del equipamiento. ¿Sí? Y bueno, el hormigón, sin duda, la dosificación
en cuanto a lo que es tamaños de áridos y relaciones de finos, creo que también es importante para revisar, y no es solamente la capacitación del personal, sino el laboratorio y el personal técnico son los que deberían revisar eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, muy interesante lo que presentaron. Sí, ¿Alguien total. quiere preguntar algo? Bueno, han sido muy claros todos. Perfecto, profe. Muchas gracias. Perfecto, profe. Gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias. Profe, grupo 10, ¿podemos presentar? Sí, cómo no. Ahí comparte. Nos vamos presentando los del grupo 10. Sí. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 10, conformado por Esquire Juan, Bernardo Schulz, Alan Monge y quien habla, Rueda Tomás. Pasa de Jimena. Aguanta un toque. Bueno, la estructura que nosotros nos tocó analizar o que analizamos pertenece al vivero Jardín Tucumano, empresa radicada de 1923 en la ciudad de Córdoba, dedicada al cultivo, producción, transporte y venta de plantas de interior y exterior. La idea con la cual se realizó el galpón fue para alojar a los negocios y como depósito de los negocios dedicados a rubro, digamos. Ubicado en la zona noreste de la ciudad de Córdoba, alrededor de Camino Villa Esquiú, al 5500 por la Arturo Caudavila. ¿No se está viendo la filmina, Juan? No, no se ve. No, bueno, veo que sí. No, parece que se ha trabado, no sé. Sí, pero veo como trabado. ¿Se ve ahí el PowerPoint? Sí, podrías ponerlo en modo presentación. Es que cuando pongo en modo presentación sí sale, no sé qué onda. A ver. Creo que ahí está. Ahora sí. Ahí se ve. ¿Y cuándo pasa? Bueno, como dijimos anteriormente, está al costado del anillo de circunvalación, Camino Villa Esquiú, a altura más o menos de Caudavila 5500. Pasa. No, se traba. No puedo pasar de una. No sé. No puedo. Si no, a ver, lo paso así desde chiquito, porque cuando pongo así pantalla, no sé, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Ahí les paso así. Bueno, pasa. Anda la descripción de obra. Bueno, más o menos para describir lo que fue el proceso de obra, se dispuso de 4.500 metros cuadrados de superficie para alojar las piezas y materiales, así también para el proceso de elaboración. El predio cuenta con 3 ingresos, lo que nos da a entender, y está al costado de circunvalación y de una avenida, lo que nos da a entender que problema de logística y de acopio no hubo. Se dispusieron 21 pozos romanos de 16 metros de profundidad. Después un enriquecimiento de lo que fue el suelo, con material granular del 0,20 y
Después de este proceso hecho in situ, se llevó a cabo el montaje. Primero las columnas, después las vigas, después los cerramientos de techo y último los cerramientos laterales. Bueno, hablando un poco de lo que fue el sistema constructivo, fue un sistema de cubierta de paneles PIN, columnas de 40 por 40 centímetros, ¿no? Cerramientos laterales nervurados y lisos, y vigas doble T de 1,20 m de dimensión, de altura, digamos. Fácil. Hablando un poco más de lo que fue, digamos, lo nuestro, el galpón tiene una superficie de 20 metros cuadrados por 60, lo que nos da a entender que estuvo totalmente condicionado con los materiales y las piezas, debido a que son luces de 10 metros y paneles de 2,5, los de techo, digamos, y los laterales, que nos da a entender que eso fue, digamos, motivo por el cual se dieron las dimensiones como se dieron. Pasa al siguiente. Bueno, paneles PI. Los paneles PI estaban compuestos por un mallado con barras de 6 y nervios sí, pretensados, con armadura pretensada. La sobrecarga es de 50 kilogramos sobre metro cuadrado, lo que nos da a entender que es únicamente para lo que es instalaciones, la sobrecarga. Después, teniendo en cuenta ya en la superficie del techo, vemos que los paneles estos cuentan con una contraflecha que da una inclinación para que vaya el escurrimiento de agua hacia canaletas hechas in situ sobre las vigas, donde están apoyados estos paneles, y posterior un desagüe que va por dentro de lo que es la columna. Pasa. Bueno, ahí podemos ver también que por la gran cantidad de aberturas que cuentan, la cantidad de piezas, se necesita hacer un muy buen proceso de impermeabilización con las membranas por la posibilidad de ingreso de agua que se puede generar. Bueno, hablando un poco de las vigas, son las vigas Lee, con una altura de 1,20 m y van de luz a luz, digamos, sin generarse columnas intermedias. Después hablando un poco de lo que son las columnas, son de 40 por 40, de un H30, llevan desagües en su interior y en su extremo se pueden ver los nervios, los cuales se encastran con las vigas, para el proceso, digamos, de ensamblar. Bueno, en nuestro caso se colocaron paneles lisos por el hecho de que está el proyecto de realizar un galpón contiguo vinculado a este muro, digamos, y es por eso que se dejó de esta manera para una futura ampliación en el futuro, digamos. Y estos paneles van encastrados entre las columnas, tienen luces de 10, digamos, luces de largo de ellas. Después tienen paneles nervurados en el resto de los cerramientos. Estos paneles permiten las aberturas siempre y cuando no se corte el control de 5 centímetros, los nervios son de 30, y el largo está hecho en base a, bueno, se puede ir variando según el proyecto, en nuestro caso es de 8 metros, la altura, digamos. Bueno, y después también tenemos entrepisos, normalmente utilizados para lo que sería almacenaje de mercadería. Es por eso que tienen un buen espesor lo que serían estos paneles. Tienen 5 centímetros y después in situ se le hizo una losa. Bueno, ahora empezando con los diagnósticos de las lesiones y fallas, vamos a mostrar algunas imágenes. En este caso, se trata de la cara inferior de una pieza de panel de techo, en donde podemos ver marcas visibles de las mallas de la armadura. Esto, una causa aparente, es por vibrado inadecuado y falta de recubrimiento de la armadura. Una solución posible es, ya que es una
una lesión proveniente del proceso productivo, una falla, la solución está en el mismo proceso, digamos, controlando los recubrimientos y a la hora de los vibrados controlar los tiempos, que estos no sean excesivos. Y también procurar que no se vibre la malla para no generar segregación alrededor de lo mismo. Acá tenemos un error en la unión de la viga con la columna, de los elementos estructurales, y es más que nada, no tanto de diseño, sino creemos que es a la hora de ejecutar, digamos, el replanteo de la obra, porque como vemos es una columna que está en la esquina y se encuentra levemente rota. Lo que faltó para nosotros es, en el montaje, que se tenga más control, digamos. Por eso la solución que propusimos es que el director de obra constate que los obreros replanteen correctamente antes de empezar la fase del montaje. Otra falla que a lo mejor es un poco menor, es más estética, en una parte del depósito que no hay tanto uso, observamos que había unas huellas en un panel lateral de cerramiento interior, huellas de zapatilla y de animales. Lo que nos parecía que no habían tenido suficiente cuidado a la hora del acopio de dichos paneles en la obra. Así que nosotros proponemos que se tenga más protección de los mismos, no sé, cubriéndolos o advirtiendo que tengan más cuidado. No es ninguna falla de tipo estructural ni nada, pero más que nada estético. En esta imagen podemos ver, hay dos problemas que podemos apreciar, que son grietas en la zona donde se ancló el elemento de la escalera para acceder al techo, en el nervio del panel de cerramiento. Y también vemos que presenta porosidad. Bueno, las causas claramente es por la instalación del mismo, de una solución de la misma escalera, y una solución puede ser o replantearse la ubicación de la misma en otro lugar, que no sea anclada al nervio, o tener más cuidado a la hora de trabajar. Y en cuanto a la porosidad, el control de las dosificaciones del hormigón y un adecuado vibrado. En esta imagen de los paneles de cerramiento lateral internos de uno de los depósitos, vemos manchas blancas en la pared que parecen fluorescencias. Esto había un diseño del hormigón donde no se tuvo en cuenta esto, de los paneles, y una solución puede ser controlar los materiales, los dosajes del hormigón en los procesos productivos. Diseñar un hormigón de baja absorción y, como antes habían dicho, utilizar aguas blandas o arenas lavadas. Bueno, en esta otra fotografía vemos una fisura del orden de los 2 milímetros sobre su sistema interior horizontal en la cara superior del panel del entrepiso. Las causas se deben probablemente a un curado inadecuado en el proceso de elaboración, así que no se haya respetado el descenso de la temperatura, o que el tapado del elemento haya sido muy lento y que la pieza se pueda haber visto sometida a los efectos del viento o de altas temperaturas, motivos por el cual aparece esta fisura de retracción. Otra hipótesis es que se puede haber un error en el acopio, ya que al apilar estos paneles están recibiendo una carga que en la vida útil de la estructura no van a tener, entonces esto puede generar también fisuras. Por lo tanto, para evitar este tipo de lesiones, se debe procurar tener un riguroso control de calidad en el momento del curado, como así también cubrir la pieza de forma inmediata, después de la colocación y terminación del hormigón, para protegerlo de las altas temperaturas y las incidencias del viento. Siempre procurando tener las condiciones óptimas de humedad en el momento del curado. Y para el acopio, el calculista debe indicar la forma y la cantidad de paneles que se pueden agrupar.
En esta imagen, otra imagen, vemos una lesión tipo química, ya que se ve un descascaramiento de la pintura en la cara exterior del panel liso de cerramiento lateral. Bueno, las causas de esta falla es probablemente por un exceso de desencofrante o por un producto desencofrante inadecuado, lo que lleva a que no adhiera bien la pintura. Para evitar esta situación, habría que utilizar productos destinados a tal fin, como así también solicitar certificado de calidad al fabricante y mejorar el control de calidad en el proceso de colocado del producto en los moldes, a fin de asegurar que la cantidad sea la adecuada. Después, en esta otra imagen, vemos un error constructivo, una falla en la unión de las piezas. Se puede apreciar este desfasaje de la columna de aproximadamente 2,5 centímetros. La causa de este problema surge de la mala alineación de las piezas en el momento del montaje. Para evitar esta situación, el director de obra debe verificar que el replanteo de las piezas se hayan realizado de manera exitosa y luego estar pendiente y corroborar que el montaje de cada uno de los elementos se realice de manera correcta. Después, en esta otra imagen, podemos ver una falla mecánica en la cara exterior del sistema periférico vertical sobre el panel de cerramiento lateral en la cara exterior. Esto surge surge en realidad, se refleja en la cara exterior, pero surge de la cara interior, porque es un desprendimiento del hormigón de recubrimiento a causa de una perforación del elemento de fijación como el taco Fisher. En este caso fue utilizado para sujetar el tablero eléctrico. En este caso la solución es elegir la fijación adecuada a las dimensiones de la pieza, del elemento, y realizar una colocación cuidadosa. Esta otra imagen es una fotografía donde pudimos apreciar manchas sobre los nervios de los paneles pi. Son esos sectores que se ven como más ennegrecidos. Esto se puede deber a un exceso del desmoldante o también un desmoldante inadecuado, lo que genera estas manchas en la superficie. Entonces, bueno, como dijimos también antes, utilizar productos destinados a tal fin y que cuenten con certificado de calidad y tener mayor control a la hora de la colocación de los mismos. Bien, aquí tenemos una lesión de tipo física y su tipo proceso productivo en el nervio del panel nervurado es de un cerramiento lateral en el periférico vertical. El material afectado en este caso es el hormigón del panel. Podemos ver en la imagen porosidad, falta de terminación y fisuras en la pieza. Las posibles causas son las deficiencias en el proceso de vibrado, exceso de agua en el fraguado y o falta de agua en el curado. Como solución, deberíamos tener una correcta dosificación y un correcto vibrado y curado. En esta imagen vemos también una lesión de tipo física dada por una falla en el proceso productivo. La lesión está ubicada en el ala de la viga y principalmente la afectada es la estética del hormigón. Vemos un elemento extraño sobresaliente de la viga y las causas aparentes son que el molde del encofrado ya estaba en malas condiciones previo al hormigonado o que existiera algún elemento ajeno en el momento del encofrado. Por lo que deberíamos tener una correcta supervisión de los moldes previo al colado del hormigón. Bien, en estas imágenes vemos lesiones de tipo mecánica sobre el hormigón dada por la manipulación del elemento. Estas están localizadas en el vértice inferior derecho del panel del cerramiento lateral y podemos ver una pronunciada grieta en una y desprendimiento de hormigón en la otra, dadas por una incorrecta manipulación en el momento del montaje.
Podemos minimizar estas fallas con un correcto atado del elemento previo alisado y una mejor supervisión desde abajo de los movimientos de la grúa. Aquí también vemos una lesión de tipo mecánica, pero esta está dada por un accidente vehicular que hubo. La lesión está en el vértice de una columna afectando el hormigón de recubrimiento. Como solución podemos plantear un mejor diseño arquitectónico de manera tal de que los elementos constructivos no queden expuestos a accidentes vehiculares o de maquinaria. En esta imagen vemos una falla de tipo física por infiltración en uno de los paneles PI, afectando principalmente a la estética de la estructura y generando problemas de humedad en el futuro. Esta está dada por una incorrecta colocación de la membrana o falta de mantenimiento, porque se debe seguir con sumo cuidado la impermeabilización entre los paneles del techo. Bueno, como conclusiones podemos decir que las fallas de este sistema de construcción son más evidentes a simple vista con respecto al sistema húmedo tradicional por la visibilidad de los elementos estructurales. Es necesario prever todo tipo de instalaciones futuras y ampliaciones. Esta obra se trata de una construcción joven, no llega a los 10 años de antigüedad, y asimismo localizamos gran variedad de fallas. La mayor cantidad de estas tienen origen desde el diseño de la estructura hasta la producción de la pieza. Ahora mismo pueden parecer pequeños detalles o imperfecciones que no hacen más que la estética de la obra, sin embargo algunas de estas pueden derivar a problemas más serios con el paso del tiempo. Por eso es de suma importancia prestar atención a las mismas y conocer sus orígenes y soluciones posibles. Ahí tenemos el fin de la presentación. Muy bueno, la verdad que felicitaciones. Sí me gustaría cerrar el tema de los errores de replanteo que ustedes mencionaron, que no es menor el tema de que el día de mañana, como ustedes responsables de una obra, el seguimiento del replanteo durante el montaje es fundamental. Mostraron ustedes una columna rotada, mostraron también paneles que, bueno, habría que analizar si fue por un error de replanteo o bien de que el dimensionado de la pieza ya venía mal desde fábrica. Entonces, la responsabilidad de ustedes el día de mañana, desde ser los que deben responder por el final de la obra, es importante tener en cuenta estos aspectos, que no son menores. En ese caso, digamos, nosotros cuando había un problema de unión entre la viga y las columnas, sabíamos que una de las posibles causas es un error de diseño de la pieza, pero ahí nos dimos cuenta que era claramente el replanteo, porque no tenemos foto, pero la del otro lado, la columna de la otra esquina, tenía las mismas dimensiones y encastraba perfecto. Y esta se notaba que tenía como una ligera rotación. Claramente no era un diseño de la pieza equivocado. Bien. Algo que nos faltó aclarar es que la estructura es del 2014, 2015 aproximadamente. Bien. Si me permitís, Claudia, ahí tienen en la diapositiva 21, ustedes hablaron básicamente que el tema tenía que ver con el hormigón y con el agua de amasado que se había utilizado para el hormigón. Me parece que al igual que la 23 tiene que ver mucho con el desencofrante y con la limpieza de moldes, ese tipo de mancha, más que con el hormigón. Ah, bien. Sí, teníamos dudas sobre esa particular. Sí. Por el tipo de mancha que es, o sea, fíjense que es una mancha bastante uniforme, centralizada. Es muy probable que haya faltado material desencofrante en esa parte, o que no haya sido el adecuado o la cantidad adecuada. Bueno, es simplemente eso, quería aclarar. Bien. A mí me quedó un comentario que hizo Bernardo en cuanto a lo que eran las fisuras sobre el entrepiso. No sé qué número de diapositiva es. ¿Está? Bien. Las fisuras esas, ¿ustedes las vieron en la parte de la losa superior o en la parte de la losa que se ve en contacto con el molde? Nosotros creemos que es en la superior.
Por eso, Bueno, lo que tienen que analizar que los entrepisos lleva un hormigón in situ, ¿correcto? Sí, lleva esa carpeta de comprensión. Exacto. Entonces, esas fisuras tienen que ser analizadas no desde el proceso de curado, sino desde el hormigonado in situ. Sí. ¿Correcto? Sí, correcto. Bueno, eso lo deberían corregir. ¿Mm? Perfecto, sí. Bueno, gracias, profe. Bueno, muy bueno. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Bueno, creo entonces que las exposiciones han sido muy buenas. Lo que conlleva... Sí, Lautaro, te escuchamos. No, nosotros somos el grupo 9, no sé si que nos falta pasar también. Sí, falta el grupo 9. Bueno. No sé vamos si tenemos entonces. tiempo, Claudia. Sí. Ah, bien, perfecto. Si lo hacen rápido, tenemos tiempo. Perfecto. Grupo 9, entonces, cuando quiera. Vayan presentándose, encendiendo las cámaras. Bueno, nosotros somos el grupo 9, está compuesto por Aranda, Barroso, Sosa, Peirano y Vera Funes. Nosotros vamos a analizar lesiones y las fallas de una obra de estructuras prefabricada. Elegimos la terminal de ómnibus de Altagracia. Puedes pasar la filminología. Como decíamos, estudiar las lesiones y fallas de la terminal de Altagracia. Se analizarán las fallas relacionadas con el proceso constructivo, acopio, transporte, mantenimiento, construcción o de diseño. Bueno, la obra esta es del 1998 y actualmente, además de boleterías, cumple la función de ser la oficina del ANSES y el depósito municipal para motos tiene en la zona norte. En cuanto al sistema constructivo, es un sistema PI, tiene cubierta de techo de panel bicacetonado, vigas tipo I y las columnas, hay columnas prefabricadas y columnas hechas in situ. En cuanto a los paneles, son paneles nervurados de hormigón armado, tiene una superficie exterior plana con contraflecha que permite el escurrimiento del agua hacia los costados. Según la sección que tienen, pueden cubrir luces pequeñas hasta luces de 20 metros. Las vigas, que son de tipo I, prefabricadas, apoyan sobre las columnas, transmitiendo las cargas a los paneles, que viene del panel a la columna. Las que pudimos relevar tienen una medida de 1,20 m de altura. Y bueno, en cuanto a las columnas, son de 40 por 40 en la zona norte, y en el resto de la obra tiene una medida de 40 por 50. Puedes pasar a la siguiente. Acá se puede ver la vinculación entre los elementos. El panel apoya sobre la viga y la viga sobre la columna. Va fijada con pernos, como se puede ver en la imagen, y lleva el neopreno para que el apoyo sea mejor. Ahí se ve un croquis, donde se puede ver que está en la oficina del ANSES, las boleterías y el resto de la obra. Ahí está, estaba muteado. Yo soy Juan Cruz, voy a hablar en este caso de la falla que tenemos como registro número 1. La identificamos como de tipo física, que se ha generado en obra. Esta foto particularmente es de la columna número 11, está marcada ahí en el croquis, esa es la ubicación, pero se repite en otras también columnas. La sintomatología que observamos es porosidad superficial. Las causas de esto puede ser un vibrado inadecuado,
dentro del proceso de fabricación, que provoca que queden burbujas dentro de la masa que no llegan a salir completamente y se manifiestan de esta forma. Esta seguramente, por lo que observamos, es la cara que no está en contacto con el molde, sino la que está libre. Las soluciones que se pueden dar a esto es trabajar con hormigones controlados en cuanto a su relación agua-cemento, teniendo en cuenta lo que es la relación de finos y la utilización de aditivos para que en el proceso de vibrado la masa tenga una mejor plasticidad. También en lo que es la capacitación del operario que realiza esta tarea, debe tener conciencia del acabado que debe tener la pieza. ¿Puedes pasar? Ahí está. Bueno, la número 2, vemos una grieta, es una falla de tipo mecánica, que encontramos en la columna número 13. Esta no se repite, es el único lugar donde la encontramos, y vemos que está tapada por una silicona, que en algunas partes se ha saltado la pintura que se aplicó luego y se ve la masa blanca por debajo. Tiene más o menos 5 milímetros, como vemos ahí con la lapicera, y está orientada de forma paralela a los bordes de la columna. Bueno, aparentemente la causa puede ser una pequeña fisura que se haya generado debido a un curado deficiente, y con el paso del tiempo permite el ingreso de humedad y va aumentando de tamaño. También se observan algunas oquedades o porosidades en la superficie. Bueno, para solucionar esto, principalmente el cuidado en la etapa de curado, tener precaución de evitar el contacto con el ambiente, con el aire libre, colocando lonas sostenidas por arcos de hierro. Pasamos a la otra. Bueno, lo que es la número 3, observamos un descascaramiento superficial, en este caso en una columna exterior que es la 21. Acá lo que observamos, el descascaramiento puede deberse a un exceso de agua de exudación, lo que genera una capa superficial de hormigón más debilitado, y esto al coexistir al mismo tiempo con, por ejemplo, cambios bruscos de temperatura durante el curado, lo que genera es que se desprenda una parte superficial del hormigón. La solución para este tipo de problemas es que las características del hormigón no generen una exudación excesiva, y esto se controla utilizando, por ejemplo, aditivos para que no sea necesaria tanta agua, o un control en lo que es la granulometría con quizás un poco más de presencia de finos. También controlar el ciclo de curado para que no haya estos cambios de temperatura bruscos, sino que sea paulatino. Bueno, en cuanto a la falla número 4, es una falla mecánica, es un desprendimiento en la columna C2, que se observa ahí en el croquis. Entre las causas aparentes, bueno, puede haber sido un golpe que se dio durante el proceso de transporte, el acopio o el uso de elementos auxiliares incorrectos durante la vida útil de la columna. En cuanto a las soluciones, puede ser un control durante el acopio y transporte para evitar los golpes, teniendo especial cuidado en la manipulación de cada elemento. También debemos utilizar balancines en el proceso de acopio, bueno, para garantizar el correcto manejo de la pieza. Bueno, esta lesión en tipo mecánica se localiza en la columna C15, en la parte interior
la terminal. En cuanto a la sintomatología, es una falta de perpendicularidad en las aristas. Las causas aparentes puede ser la falta de perpendicularidad de las piezas del molde o falta de la rigidez en el proceso de vertido, digamos, no es lo suficientemente rígido el molde. También es posible que el molde haya sido utilizado para distintos elementos y, bueno, debido a su cantidad de número de uso, digamos, se termina de forma. En cuanto a la solución, puede ser un control y mantenimiento del estado de los moldes de forma periódica, como el control así también del plomo de los laterales y la limpieza de la soldadura remanente. Ya que, bueno, toda imperfección la va a copiar el hormigón. Y bueno, en cuanto a esto, también es una falla del tipo mecánica, es una fisura que se localiza en la cubierta de techo de la parte del depósito de motos, sobre los paneles picacetonados. Bueno, son fisuras longitudinales por las que se infiltra el agua. Una de ellas está en forma paralela al nervio principal y se prolonga a lo largo de casi todo el panel, y otra a 45 grados de aproximadamente 70 centímetros. Entre las causas aparentes tenemos un curado deficiente, deficiencia en el proceso de vibrado, ya que se utilizan diferentes formas de vibrado en el nervio y en la losa, digamos. En los nervios se deben vibrar con vibrador de aguja y en las losas con la regla de vibrado. Esto puede causar que los hormigón tengan distintas compacidades y en su interfaz creen fisuras. En cuanto a la solución, es importante capacitar al operario para garantizar que el vibrador se inserte y se extraiga lentamente, que se vibre hasta que no aparezcan más burbujas. También hay que evitar una vibración muy rápida, no vibrar muy cerca de los moldes, evitar tocar la armadura con el vibrador y también se debe controlar la relación agua-cemento para disminuir las contracciones durante el fraguado. En caso de no poder corregir la fisura, hay que garantizar una perfecta impermeabilización de la cubierta para que se filtre el agua y siga dañando la pieza. Bueno, en cuanto a la falla número 7, es la misma imagen de la que habló mi compañero, pero el análisis de una falla es distinto. De una falla distinta es una falla del tipo física, en la que se puede observar que ingresó agua entre la unión de los paneles, donde hay desprendimiento de pintura e ingreso de humedad. Entre las causas aparentes podemos decir de que estos paneles picacetonados necesitan una membrana, ya que no son impermeables por sí mismos, y debido al bajo mantenimiento que pudimos observar, como presencia de humedades, telarañas, suciedad, y que además entre la unión se podía ver un pequeño ingreso de luz, inferimos de que si existió una membrana ya cumplió su vida útil. Por lo cual la solución sería realizar un mantenimiento periódico y hacer las renovaciones que recomienda el fabricante de la membrana. En cuanto a la falla número 8, es una falla del tipo mecánica, donde podemos observar la unión entre una columna interior y una pared de ladrillos de mampostería. La sintomatología sería un agrietamiento que va creciendo a lo largo de toda la columna, empezando con 1 milímetro en la parte inferior y 4 milímetros en la parte superior. Entre las causas aparentes sería un diseño deficiente debido a que no se previó que estos materiales, al tener rigideces diferentes, iban a tener movimientos distintos y iban a tender a separarse, por lo cual se generó esta grieta y no se generó una solución arquitectónica para cubrirla. Y bueno, y la solución sería, desde el diseño del edificio, proponer una junta de dilatación con un material elástico entre la unión de estos sistemas para que no quede visible esta falla. En cuanto a este tipo de falla, es una falla de diseño que está ubicado en la parte de la boletería. En la sintomatología se puede observar de que la paralela al nervio no coincide con la dirección de la viga, no es un encuentro a 90 grados. Por este motivo se realizó un corte al nervio principal, al panel pi, que se puede observar en la imagen. En las causas aparentes sería la falta de modulación y diseño en la planta del sistema constructivo, generando una unión que no es recta y lleva a cortar este panel, por lo cual en la solución sería generar un encuentro perpendicular que sea acorde al sistema constructivo y no una planta irregular como la que tenemos. Bien, en cuanto a la falla número 10, es una falla de tipo física,
donde tenemos un ingreso de humedad por infiltración. Esto se da en el encuentro del panel PI casetonado y de la viga. Tenemos, además del ingreso de humedad, la presencia de una instalación eléctrica en la zona. El ingreso de humedad se ve bastante claro por las marcas del agua sobre la viga. Bueno, y las causas serían principalmente un problema de diseño de las instalaciones, ubicarlas en este lugar que hay riesgo de ingreso de humedades, y además una falla en la ejecución o una falta de mantenimiento de la cubierta impermeable de los paneles. Como solución podemos revisar durante la etapa de proyecto cómo se resolverán estas instalaciones para generar una solución correcta y que no comprometa la integridad de los elementos, además de realizar el mantenimiento periódico de la cubierta de los paneles. El registro número 11 lo vemos sobre una columna exterior, una falla mecánica donde tenemos fisuras por acabado. En cuanto a la sintomatología, tenemos una fisuración superficial con forma de mapeo, con fisuras pequeñas. Las causas aparentes serían fisuras por retracción en la etapa de fraguado, es decir, bastante similar al que mencionó mi compañero antes, donde tenemos exceso de agua y falta de cuidados del hormigón ante acciones climáticas, como pueden ser el viento o el calor excesivo. Esto provoca que el hormigón se contraiga y genere este tipo de fisuración. Como solución, podemos decir que es imprescindible dañar y terminar la pieza, además de taparla inmediatamente, ya que el viento y el calor producen esta rápida eliminación del agua y producen la retracción del hormigón y la fisuración. Además, un correcto curado, con una distribución uniforme del vapor, permite que la posibilidad de que se den estas fallas se reduzca. Bueno, y como conclusión, podemos decir que en términos generales la obra carece de un diseño acorde al sistema que está planteado, que es un sistema con una estructura prefabricada y mezclado con un sistema de cerramiento tradicional, no solo por la modulación que tiene la planta, que en una parte se vuelve irregular e inadecuada para este tipo de sistema prefabricado, sino también por la falta de diseño en las uniones entre ambos sistemas. Además, vemos una notable falta de mantenimiento sobre toda la obra, y podemos nombrar que la mayoría de las fallas que vemos se solucionarían con un control de calidad más exhaustivo y una capacitación sobre los operarios que ejecutan los distintos elementos. Bueno, con eso concluimos. Muy buena la presentación y el modo de ir señalando cada uno de los defectos. Indudablemente era una obra que, bueno, había para elegir. Sí, tal cual. Había para elegir. Y muy bueno, discúlpame Claudia, el registro 7, lo que tuvieron en cuenta en cuanto a la membrana y el tema de mantenimiento, es un dato que por ahí pocas veces lo han tenido en cuenta el resto de los grupos, de las lesiones que surgen a raíz del tema mantenimiento, y está muy bueno lo que ustedes han presentado en este registro. Eso, nada más. Bien. Bueno, nos quedaría para el próximo encuentro la semana que viene el resto de los grupos, que obviamente no van a poder presentar todos, con lo cual todos van a tener que tener una presentación y vamos a sortear a ver qué grupo va a poder exponer. No sé si queda claro esto. Sí, Claudia, Sí, creo que clarísimo. Bueno, los vamos a ir viendo a los trabajos en la medida en que podamos. Si me permitís, Sí, con totalmente. respecto a las conclusiones, he leído algunos de los trabajos que han enviado esta última semana. Traten de que sean específicamente en función de lo que ustedes han relevado, o sea, que tenga que ver con eso más que con el sistema en sí, porque el sistema obviamente sabemos que funciona y sabemos que funciona bien.
desde la perspectiva del grupo, en función de las fallas que les ha tocado analizar, hagan una conclusión en función de eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, si no hay preguntas o alguna aclaración que quieran hacer, los estaremos viendo la semana que viene con